Es un gran gusto tener aquí en este recinto del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego a un ilustre visitante y bueno, pues vamos a dar comienzo a la actividad. Voy a empezar dándole la palabra y agradeciendo la presencia en esta mesa al doctor Francisco Manuel Vélez Pliego, director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego. Agradecemos la presencia también agradecemos la presencia aquí en esta mesa del ingeniero Ricardo Villa Escalera. Gracias, buenas tardes. Yo voy a ser muy breve, simplemente agradecer la presencia del licenciado Porfirio Muñoz Ledo, de Ricardo Villa Escalera, sobre todo ponderar la iniciativa que tuvo el cuerpo académico del posgrado en Sociología, encabezado por el doctor Carlos Figueroa, el cuerpo académico de Política y Desarrollo, de convocar a este conversatorio, particularmente porque es un evento que reivindica, como siempre lo ha hecho este instituto, la necesidad de construir espacios que efectivamente cumplan con dos propósitos esenciales que tiene la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, al menos los que consigna tanto su ley como su estatuto. Uno, la responsabilidad que tiene efectivamente de formar ciudadanos, de construir una ciudadanía que se aboque a reflexionar precisamente sobre los grandes problemas del país, o los temas fundamentales que, de cara a lo que va a vivir este país en este 2018, pues sin lugar a dudas, esa es una preocupación central. Y el segundo es proporcionar información. No se puede construir la democracia, ni se puede construir ciudadanía, si no se generan las condiciones de información y de reflexión y de debate que permitan efectivamente que esto ocurra. Por ello yo celebro y agradezco a Carlos el que haya, junto con el cuerpo académico de Política y Desarrollo, pues generado este espacio de reflexión. Gracias y bienvenidos todos ustedes. Bueno, seré breve en este punto porque creo que todos sabemos que Porfirio Muñoz Ledo no necesita presentación. Ha ocupado todos los cargos públicos, excepto el de presidente, dentro del Estado mexicano. Ha sido diputado federal, senador, secretario de Estado, embajador en la ONU, en la Unión Europea, pero Porfirio también ha sido académico. Es abogado y además es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de París, graduado en 1958, ha dado clases en el Colegio de México, en la UNAM y en otros ámbitos académicos. Y algo que es muy importante y que quisiera yo destacar aquí, tuve la oportunidad en alguna ocasión de viajar al lado de doña Ifigenia Martínez en un avión y me contó, me dio su testimonio de cómo surgió todo esto que estamos viviendo ahora. Y una parte muy importante de todo esto que estamos viviendo ahora surgió cuando Porfirio era embajador en Washington, o en Nueva York, perdón, y convocó a doña Ifigenia y a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano para examinar la situación del Partido Revolucionario Institucional en el contexto de su abandono de la ideología del nacionalismo revolucionario, es decir, de los principios que durante muchos años guiaron a ese partido. Y es a partir de ese momento en que surge la corriente democrática, que habría de ser una de las vertientes, junto con la que venía de la izquierda socialista,
de esa reconstitución de la izquierda que estamos viviendo en el momento actual. Fue a Porfirio al que se le iluminó la cabeza y dijo: el candidato de esta nueva esfuerzo tiene que ser Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Y ahí comienza todo. Y es bueno que recordemos todo esto, porque muchas veces en el seno de la izquierda tendemos a ser fratricidas, y diferencias que van y vienen no se ubican en el tiempo, no se miran que son temporales, y que la confluencia de propósitos, la confluencia de una visión de destino es lo más importante. Pido que recibamos con un caluroso aplauso a Porfirio Muñoz Ledo. Bueno, gracias por esta acogida tan calurosa, por encontrarme aquí tantas amigas y amigos de toda la vida. Carlos, muchas gracias. Carlos, muchas gracias. Paco. Bueno, comenzaré por lo que terminó Paco. Se trata de construir ciudadanía, y una manera de hacerlo es dando material para pensar. Material para pensar. ¿Qué es lo que vengo a hacer aquí? Es una exposición relativamente breve, porque los organizadores me han pedido que demos el mayor tiempo a la sesión de preguntas y respuestas, lo que seguramente enriquecerá el conocimiento de todos. Yo voy a hablar de la necesidad, casi urgencia, de una nueva constitución para el país, una nueva constitución federal. El pasado día 5 de febrero se celebraron al mismo tiempo el primer aniversario de la Constitución de la Ciudad de México y el 101 aniversario formalmente, lo explicaré, de la Constitución de 1917. Curiosamente, y a pesar, como lo subrayaré en un momento, de que la Constitución de la Ciudad de México es un garbanzo de a libra, es una constitución única en el mundo, lo voy a explicar por qué. Los discursos no versaron sobre la Constitución de la ciudad. Uno de ellos fue el del ingeniero Cárdenas, de Cuauhtémoc, precisamente, y dedicó un discurso muy bien construido, por cierto, muy preciso, a la idea de la nueva Constitución de México, que hace tiempo ambos venimos impulsando. Y el propio jefe de gobierno de la ciudad, que tiene toda la razón para estar orgulloso de la Constitución que hicimos, también habló de la nueva Constitución para el país. Esto quiere decir que la idea está muy extendida, verdaderamente muy extendida en el país. Ha sido como una bola de nieve que ha venido creciendo y creciendo. La Constitución de la Ciudad de México es singular porque se hizo de abajo arriba. A mí me correspondió, cumplo 5 años como comisionado de la reforma política de la ciudad. Todo el proceso, entrevistamos a más de 400 organizaciones, 400. Hablamos con expertos, hicimos seminarios en universidades metropolitanas y se creó un grupo de redacción integrado por también especialistas, dirigentes sociales de distintos símbolos, y trabajamos casi un año en hacer un proyecto de constitución, porque le correspondía, según la Constitución Federal, al jefe de gobierno presentarlo, y él lo encomendó a ese grupo, le tocó coordinarlo. Entonces, nosotros hicimos tabla rasa de cualquier sistemática constitucional que existiera, y lo que preparamos fue una carta de derechos. Todos son derechos.
como de las más contemporáneas corrientes constitucionales. Hasta el buen gobierno, hasta la parte orgánica de la Constitución, obedece al principio del buen gobierno, que es un principio europeo que quedó consagrado en la Convención de Lisboa. Entonces es una carta de derechos cuyo eje es el derecho a la ciudad, movimiento que desde los años 60 ha cundido en el mundo. El gobierno de la ciudad ya había contraído un compromiso. Entonces es el derecho de los habitantes, quien quiera que sean los habitantes. Son transeúntes, todos tienen derechos. Entonces, tiene novedades de las que no voy a extenderme porque no vengo a hablar de la condición de la ciudad. Pero debo decir que es la única y primera en el país que incorpora en texto de la Constitución los derechos humanos, conforme a los tratados y convenciones. Enfrentaremos, obviamente, todavía no sabemos qué va a pasar, el juicio de la Suprema Corte. Hay varios ministros a favor nuestro, otros que no lo están, porque en realidad la Constitución de la ciudad es el inicio de un nuevo federalismo, en el sentido de que tiende a aprobar que cualquier Estado de la Unión puede hacer una constitución con principios propios, que no está sujeta a la Constitución Federal. Lo que corresponde a nuestra historia, el derecho de amparo, por ejemplo, que es una institución muy importante, fue consagrada en la Constitución de Yucatán, 14 años antes de que apareciera la Constitución de 1857. Entonces, una prueba de hasta dónde fue, acá está. Yo he venido hace muchos años pidiendo la convocatoria a un congreso de la Anáhuac nuevo, no el de Morelos, en el que estén las legislaturas de los estados y propongan una constitución federal de los estados hacia el centro, no al revés, porque durante toda la historia republicana las constituciones de los estados eran como copias al carbón de la Constitución Federal. Está a prueba también, y no me extiendo más sobre el punto, si nosotros, estados de la Unión o entidades federativas, que es el caso de la Ciudad de México, podemos o no bajar el derecho convencional, el derecho internacional, tratados y convenciones, sobre todo en derechos humanos, a nuestras condiciones, aunque no están en la federal. Y ese es el punto fundamental que queremos ganar. Ojalá y la Corte nos dé la razón. No puede haber una especie de embudo, de gotero, que nos vaya diciendo, sí, gota a gota, cuáles son los tratados que tenemos que internar en nuestra Constitución. Entonces, este sería el renacimiento del federalismo mexicano y la intervención de los derechos humanos como norma fundamental del Estado. Segundo término, quiero decir que la Constitución tiene desde su origen muchas contradicciones. Yo me adentré tempranamente, muy joven en este tema, precisamente por mis estudios de Derecho Constitucional en Francia. Tuve que tener a la mano una traducción del texto constitucional resumido que yo mismo hice. Tengo ahí un archivo perdido para explicarla allá. Entonces, la gloria o la virtud de la Constitución de 17 es al mismo tiempo su debilidad. Conjunta el orden liberal del siglo XIX con el orden social y nacionalista del siglo XX. Entonces son dos órdenes y dos lógicas jurídicas que no siempre embonan, pero es su gloria también. Durante muchos años la Constitución de 17 fue loada nacional e internacionalmente como una novedad en el mundo del derecho, antes aún de la Constitución de Weimar en Alemania, 2 años antes, que prácticamente prefiguraba un estado de bienestar, la primera constitución social del mundo. Esto es cierto. Pero luego, ¿qué pasa? Como muchas cosas suceden en México y en otras partes secuestradas también. Las constituciones se vuelven instrumentos del poder
instrumentos del poder y las van ajustando a sus necesidades. Poco después de expedida la Constitución, empezó a tener retrocesos brutales. Nada más recordemos que el lema de la revolución era su no reelección, y se aprobó la reelección para que el general Obregón fuera electo por segunda vez. Afortunadamente después del Senato se abolió, pero cuando era el general Obregón presidente electo en su segundo periodo, empezó a través del general Calles, que era el presidente de la República, a totalmente deformar la Constitución. Empezó a extender el artículo 73 de la Constitución, que son las facultades del Congreso de la Unión, en detrimento de las facultades de los Congresos de los Estados, a pesar de que el artículo 124 de nuestra Carta Magna dice que las facultades de la Federación de los Estados son residuales. Cualquiera que no sea consciente expresamente de la Federación que a los Estados, pero luego le conceden todas a la Federación, ¿y qué le quedan las de los Estados? Es una de las grandes contradicciones de la sistemática constitucional mexicana, ¿no?